Bienvenidos a un estudio en la palabra. Estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, el doctor David Watts, el doctor Jimmy Dupree, John Rosenstern y Dave Smith y ustedes. Ustedes son una parte integral de esta programación y estamos alegres de tenerles con nosotros. Y como les he preguntado muchas veces y ya muchos ya lo hacen, cuéntenle a sus amigos sobre la cadena, por favor. Será de bendición para ellos y una bendición para usted también. Yo quiero leer Romanos 8 y el versículo 6. Hermano Swaggart, antes de leer, quisiera continuar discutiendo lo que estábamos mencionando ayer y toda la semana, de hecho, la importancia del mensaje de la cruz para la iglesia pentecostal y para el mundo denominacional. En los últimos 30 o 40 años que yo he estado sirviéndole al Señor, me he dado cuenta que de hecho ha habido una hambre de la palabra de Dios en la tierra. Ya no escuchamos mensajes y estoy hablando de donde la gente recibe su ministerio. Si nos enfocamos en los ministerios por televisión, no están recibiendo la palabra de Dios ya. Están recibiendo explicaciones de cómo vivir y de cómo hacer, pero no se les está dando enseñanza ni predicación con el entendimiento de dónde es que deben poner su fe, dónde deben de aplicar su fe. Y hay una iglesia lastimada allá afuera. Están muriéndose de hambre, tienen sed. Y el Señor trajo a mi mente en la pausa, cuando estábamos saliendo de los programas ayer, en Job 14:7, porque hay mucha gente, hermano Swaggart, ahora mismo, que desea escuchar este mensaje porque es vida para ellos, es una esencia de agua. En Job 14:7 dice, porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza, retoñará aún y sus renuevos no faltarán. Si se envejeciere en la tierra su raíz y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua reverdecerá y hará copa como planta nueva. Algunos son cortados y no han escuchado un mensaje que les traerá la victoria. Han escuchado traten esto, traten aquello, hagan esto, hagan aquello y nada ha funcionado. Estoy hablando de pentecostales y de denominaciones. Pero el mensaje de la cruz da esa esperanza de agua porque es esa agua viva de Jesucristo. Y quiero que la gente siente el ánimo. Si escuchan esta enseñanza, no necesitarán molestarse con tradiciones, ni tampoco con cosas que no funcionan, porque ahora tienen el objeto correcto de fe. Y el Espíritu Santo les dará todos los beneficios que Cristo murió en la cruz para darnos hace 2000 años. Victoria sobre el pecado, gozo, no felicidad. La palabra felicidad viene del concepto latín de algo que tenga que suceder para que uno se sienta de cierta manera. Entonces algo puede suceder y puede hacernos tristes o felices, pero el gozo viene de adentro. Y el gozo del Señor es nuestra fortaleza y viene a través del mensaje de la cruz, entendiendo que Él ya lo hizo. Ya somos victoriosos. No tenemos que ir a pelear la batalla otra vez. Ya somos victoriosos en Cristo. Y si la gente descansa, y eso es lo que nos dice que debemos hacer. Ahora estamos en ese descanso, por lo tanto, permanece el descanso para el pueblo de Dios. Y luego dice que nos esforcemos para entrar en ese descanso, entendiendo que es por fe que lo hacemos, no por obras, sino por fe. No nos sometemos a ser puestos bajo la ley, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Lo hacemos por fe, creyendo lo que escuchamos. Y por esto es que yo estoy emocionado por el mensaje de la cruz, porque ha cambiado mi vida. Yo me despierto en la mañana y no aguanto por despertarme. De hecho, a veces trato de despertarme antes de dormir porque estoy tan emocionado. Los que me conocen saben que no duermo mucho, no tengo este aspecto por casualidad. Pero hay mucho gozo cuando el Espíritu Santo continúa iluminando su palabra ante nosotros. Y como usted dijo, nosotros solamente estamos escarbando la superficie, pero un poco más avanzamos cada día, un poco más. Y podemos ver más y más el poder de la cruz, el poder de la victoria que tenemos en Cristo. Y yo quiero que la gente lo experimente. Así es. Lauren, vamos al versículo 6, por favor. Porque la mente puesta en la carne es muerte. Esto no se refiere a ver demasiada televisión como algunos piensan, sino más bien tratar de vivir para Dios fuera de su orden prescrito. Los resultados serán pecado y separación de Dios. Pero la intención del Espíritu es vida y paz. El orden prescrito de Dios es la cruz. Esto demanda nuestra fe constante en esa obra terminada, que es el camino del Espíritu Santo.
Ahora, yo creo que aquí Pablo nos está diciendo que si su fe no está en Cristo y la cruz, usted es carnal y va a estar dependiendo de yo para hacer lo que solo el Espíritu Santo puede hacer. ¿Eso es exagerar? Perfecto. No creo que es exactamente el contenido. Una vez más, comenzando en el versículo 5, ponen la mente en las cosas. Nos muestra el enfoque y la intención de la mente, el enfoque y la intención del corazón. Entonces, si nos enfocamos y si atendemos qué es lo que yo hago, ciertamente no me estoy enfocando ni estoy atendiendo lo que Él ha logrado por mí. Y miren, si yo me pierdo a mí mismo en tratar de hacerme mejor, todo lo que estoy haciendo es acercarme al cristianismo con una mentalidad carnal. Eso es lo que significa ser carnal mentalmente, una mentalidad que no comprende la verdad espiritual que Pablo ha estado tratando de instruirnos para que lo veamos. Poner la mente en las cosas carnales. Creo que usted llegó al significado más profundo de este versículo. Obviamente, tratar de vivir para Dios, tratar de vivir una vida santa y al crecer en el Pentecostés, al recibir la enseñanza de que, bueno, sí es importante lo que ponemos en nuestra mente y en nuestro corazón, lo que vemos por la televisión, las películas que estamos viendo, la música que escuchamos. Y sí es importante que nosotros obviamente monitoreemos Claro, eso y le claro. pongamos atención, pero hay un significado más profundo y ese es el significado que usted puso. Se trata más de eso, se trata de vivir fuera Orden del orden prescrito, prescrito de claro. Dios. Así que nosotros veríamos este versículo de una manera casual y mire, yo crecí en el tipo de grupo de jóvenes en el que tomábamos todos nuestros cassettes y CDs, después se hicieron CDs y los quemábamos o los arrojábamos en la basura o nos consagrábamos al punto de que no íbamos a ver películas de cierto tipo y ciertas cosas demás, pero esas cosas no son malas, éramos celosos del Señor, queríamos vivir para Dios y era importante tener que ponerle atención a cómo nos vestíamos y cómo vivíamos y qué veíamos y todo eso. Y obviamente hay abusos en ese tipo de cosas. La gente se volvió loca con ese tipo de cosas, pero el significado más profundo del versículo 6 es lo que usted mencionó. Es más que hablando de poner la mente en lo carnal, se trata más de lo que vemos y de lo que escuchamos, sino salirnos del orden prescrito de Dios para la vida cristiana. Y cuando tenemos ese orden correcto, cuando tenemos nuestra mente bien en cuanto a lo que significa tener una mentalidad espiritual, entonces naturalmente de allí el Espíritu Santo nos convence por lo que estamos viendo o escuchando, hacia dónde vamos, al punto de que el predicador no tiene que estar diciendo no hagan esto, no hagan aquello, no lean esto, no vean esto otro. El Espíritu Santo redarguye y convence y ahí es donde la verdadera santidad, Así de es, ahí así viene, es. de ser dirigidos por el Espíritu. Entonces, una vez que entramos al orden prescrito de Dios, Él tratará con nosotros en esas cosas y hay cosas que, bueno, que no son una lucha para una persona, pero sí lo son para otra persona. Correcto. Un amigo mío que él era un alcohólico, de hecho, él había sido libertado. Una vez un señor de nuestra iglesia, su esposa nos llamó y dijo, quiero que vayan a este club, a esta cantina, quiero que vayan a recoger a su esposo y que lo saquen de allí y que lo traigan a casa. Y mi amigo dijo, yo no puedo entrar allí, eso es demasiado grande, una lucha muy fuerte. Porque, bueno, esa era mi vida pasada, pero para mí eso no fue una lucha, así que fuimos, lo saqué de esa discoteca y le dije, vas a venir a casa conmigo. Y no fue un problema para mí entrar a esa cantina porque no era algo que yo había tenido como Así lucha. es. Así que hay otras cosas con las que yo lucho o luchaba, pero yo entrar a ese lugar, sacar a ese individuo no fue algo grande. Entonces, algunas cosas que son algo grande para otros u otras cosas con lo que han luchado no son para alguien más. Y el factor principal de todo eso es qué es lo que el Espíritu Santo
está haciendo, tratando, dirigiendo, porque hay veces que en mi vida hay cosas que se han convertido en ídolos o cosas que se han hecho muy importantes y he tenido que dejar esas cosas y yo he tenido que dejar de ver cosas. Y no estoy hablando de cosas que son explícitamente malas o cosas incorrectas. Nosotros lo sabemos, pero aún las cosas pequeñas que Dios nos Así revela, es, que Dios abre a nuestro entendimiento y nos dice, eso no es fructífero que escuchen eso, aunque tal vez no sea inherentemente malo. El Señor está convenciendo nuestros corazones de ciertas cosas y eso es lo que yo creo que el significado más profundo de ese versículo es. Creo que usted lo ha dicho muy bien, porque ahí es donde nos hemos equivocado demasiadas veces y decimos que no nos vemos así, no actuamos asá, si no hacen lo que yo hice, entonces no viven correctamente, y es más profundo que eso. Sí. Es vivir de acuerdo al orden prescrito de Dios. La obra del Espíritu depende del creyente que tenga la mentalidad correcta. Y cuando ese creyente tiene la mentalidad correcta, que es un enfoque en Cristo, su Redentor y lo que su Redentor ha hecho por él, eso es lo que significa ser mentalmente espiritual. De ahí sale la gracia que cambia, la gracia que liberta de demasiado de esto o demasiado de aquello, trae el balance que es perfecto para cada individuo. Y recuerdo una historia que usted siempre ha contado, hermano, en sus días de boliche, cómo Dios le dijo a usted que Él ya no quería que usted estuviera en eso ya más. Y no hay nada de malo inherentemente con el boliche, Así es. pero para usted Sí. era algo que Dios no quería. Eso no puede suceder como debería en la vida del creyente si el Espíritu Santo no tiene la libertad de proveer este ámbito de vida y vivir. Exacto. Así que comienza con el objeto correcto de fe y trasciende hasta llegar a acciones y actitudes que son formadas en nosotros, que son dirigidas por el Espíritu, las cuales previenen aún algunas de las malas interpretaciones de lo que significa ser mentalmente carnales. Lo que el Espíritu de Dios nos dice que hagamos Sí. es por nuestro bien. Tenemos que ir a la pausa, ya volvemos, así que por favor no se vayan. Desde el ministerio de Jimmy Swaggart, esta es la cadena Sun Life. El ser dirigido por el Espíritu es la vida más emocionante que una persona pueda vivir. El Espíritu de Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Y si nosotros somos dirigidos en una dirección que no entendemos, y eso sucede pues frecuentemente, eso no quiere decir que esté mal. El Espíritu Santo nos va a decir que hagamos cosas a veces, o que no hagamos cosas a veces, que son buenas para nosotros. Tal vez no lo vemos así en el momento. Lo que Lauren estaba diciendo, esto ya fue muchos años atrás, donde estábamos en el noreste de Luisiana y yo estaba saliendo a compartir con amigos, ¿no? Con el pastor y su esposa. Y como dijo Lauren, no hay nada malo con el jugar boliche. Y tal vez pusieron algún tipo de interpretación al día que lo hacen algo, pero no lo conozco yo ahora, que sea malo, ¿no? Pero una noche el Señor me dijo, no vuelvas a ese lugar. Y a mí me gustaba, pues, jugar boliche. Pero yo sabía que era el Señor. Yo no le dije nada a nadie, pero sí sabía que era el Señor. No lo hagas. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué el Señor hizo eso? No lo sé. No puedo yo responder a esa pregunta. Pero sí sé que Él no comete errores. Y sí sé que lo que Él hace es correcto. Y nosotros tenemos que adherirnos a lo que el Espíritu de Dios dice, ¿no? Y era algo menor, ¿no? Pero muy posible hubiese terminado siendo algo no tan menor. Correcto. Si yo hubiese desobedecido al Señor. Así que Él sabe lo correcto. Como dice aquella alabanza, Él conoce el camino en el desierto. Amén. Y todo lo que tenemos que hacer es seguirle. Alabado Dios. ¿Saben? Hay algo a lo que vamos a llegar en Romanos capítulo 12. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Al mantener nuestra fe en el objeto correcto de Jesucristo y el crucificado,
Y al mantener nuestra mente en eso, constantemente seremos Así es. renovados. No se trata de un evento Correcto. único, sino algo continuo Sí, y diario, un amén. proceso. Y nos vamos a encontrar, como por ejemplo yo veo hacia atrás, cuando recién llegué yo aquí hace 25 años, y no me veo tan mal para 25 años después. Bueno. Pero bueno, yo sé que todos difieren, pero los años no me mienten a mí. En serio. Bueno, durante ese tiempo yo vi mi posición en cuanto a mi ideología. Tenía que pensar en cuanto a la cruz. Voy a dar un ejemplo. En el bachillerato tomé una clase de alemán durante 3 años. No era fluido, pero finalmente estaba llegando al punto en el que yo ya me podía comunicar con mi tío y mi padre en alemán. Entendía lo que ellos decían y entendía un poco más para hablarlo. Y estaba llegando al punto en el que ya no estaba pensando en cada palabra que tenía que traducir, porque ahora ya estaba familiarizado con el lenguaje, y dicen que cuando uno piensa fluido, ya no piensa en traducir, sino que uno simplemente sabe el significado. El problema es que no seguí practicando ni usándolo, pero al crecer en la gracia y el conocimiento, el punto que quiero hacer es porque aprendemos el mensaje de la cruz, las cosas que tratábamos de interpretar ahora se convierten en algo natural para nosotros. Así que cuando llego a un problema, ya no se trata de que, bueno, debo mantener mi fe en la cruz, ahora naturalmente lo hago. Eso es lo automático, no es lo segundo o lo tercero en lo que pienso, ahora es lo primero, no con todo, pero en la mayoría de las cosas. Entonces estamos aprendiendo, constantemente somos renovados mentalmente de caminar de esta manera y de pensar de esta manera. Por eso es que la gente cuando comienza a aprender este mensaje, tienen que ser pacientes con ustedes mismos. Dense tiempo. Con el tiempo esto se convertirá en naturaleza. La palabra idu en el hebreo o en el griego más bien es otra palabra para saber. Es un conocimiento intuitivo. Usted va a saber que lo sabe y también estará basado en lo que se llama gnosis o kenosis, y una práctica es lo que nos traerá ese conocimiento intuitivo que el Señor nos está dando. Los romanos definieron esta situación de una manera distinta. Definieron a romanos como parte del Imperio Romano, esclavos como la segunda parte, y la tercera raza eran los cristianos. Así es. Y sus vidas se vivieron de tal manera que Roma sabía que eran distintos. Correcto. A los Sí. demás. Amén. Esta renovación que nos está mencionando John tiene que ser un procedimiento Sí. continuo y sin fin. Pero esto es de lo que hemos estado hablando Correcto. toda la semana. Vida y vivir nos provee con Así el poder es. de renovación del Espíritu Santo. A veces pensamos que la renovación de la mente en Romanos 12 y también en Efesios 4 solo se trata de nuestro pensamiento, pero eso no es cierto. La mente, la palabra que se utiliza en el griego es nous, transliterada nous, y literalmente significa el hombre interior. Así es. Entonces mi corazón, mi mente, mi alma, mis emociones, mis reacciones constantemente deben ser renovadas diariamente, pero no si mi fe no está centrada en Cristo y lo que Él ha hecho. Entonces, para ser honesto, el término santificación, de acuerdo a cómo lo enseñamos y predicamos, probablemente debería decirse mejor como la renovación del creyente, porque la santificación ocurre en la salvación y luego en el proceso de renovación pasamos de gloria a gloria. El hombre externo perece día tras día, pero el interior está siendo renovado día tras día. Y esta es la obra del Espíritu Santo para nuestra vida y vivir, hermano Swagger, pero es precipitada solo por el orden prescrito de Dios habiéndose cumplido. Significa que la fe del creyente debe estar en Cristo y el crucificado, y toda esta nueva vida, toda esta nueva ideología, todo este nuevo método de responder, lo que usted ha respondido como la vida gloriosa que ha experimentado en Cristo, lo cual todos hemos experimentado y todos estamos experimentando, es el resultado de que se haga y se siga ese orden prescrito de Dios, manteniendo nuestra fe en Cristo, sabiendo qué es lo que Él ha hecho por mí en la cruz, humillándome a mí mismo, dependiendo exclusivamente de eso, y la renovación sigue sucediendo. ¿No es eso andar en el Espíritu? Así es. Eso es exactamente la definición de andar en el Espíritu, parapateo, ordenar nuestro estilo de vida de acuerdo a esa mentalidad. Maravilloso eso que usted dijo de cómo la cruz se convierte en su posición automática en cuanto a cómo usted vive.
uno comienza a ver la cruz cuando uno lee la Sí, amén. Escritura, más de lo que la hemos visto antes en el Antiguo Testamento. Uno la ve más claramente a través de las páginas de la Escritura. Esa es una de las maneras Sí. como yo creo que sucede, porque sí es esa posición natural. Es impresionante cómo el Espíritu Santo nos comienza a enseñar Sí. a través de la Yo Escritura. recuerdo la noche cuando el Señor, yo había estado buscando su rostro, no por mucho tiempo, ya varios meses, diciéndole, Señor, me dijiste que me ibas a mostrar cosas sobre el Espíritu Santo, pero yo no puedo identificar nada que me hayas enseñado. Y ese viernes en la noche, en oración, él me dijo, ¿quieres saber mi respuesta? Es la siguiente, renglón tras renglón, línea tras línea, un poquito aquí y un poquito allá. Y yo pensé, esa es la respuesta más extraña que me pudiste haber dado, pero sabía que era el Señor porque Así su presencia es. estaba sobre mí, así que yo sabía que era Él. Y pasaron 4 o 5 años desde ese momento hasta que en uno de los programas de la mañana, realmente lo poco que conocíamos en ese momento, que era muy poco, estábamos enseñando en el capítulo 8 de Romanos, ¿no? En el libro de Romanos, capítulo 8 en ese momento, y el Señor empezó a hablar a mi corazón sobre lo que el Espíritu Santo, cómo Él obra exclusivamente dentro de los parámetros de la obra terminada por Cristo. Y Él no opera fuera de esos parámetros. Y el Señor pagó un precio terrible. Y que nosotros nos tomemos ese crédito Oh, no es agradable. El Espíritu Santo no va a tolerar eso mucho tiempo. Y realmente Él hizo hincapié en mi corazón. Así es como yo opero. Yo opero en los parámetros de la obra terminada por Cristo y no opero fuera de esos parámetros. correcto, sí. Y bueno, Dave lo hizo, ¿no? Sobre Romanos 8:2. Lauren hizo la pregunta, pero ¿me puede dar algún versículo? Y yo pensé, pero Señor, ¿qué versículo le voy a dar si lo acabo de escuchar? Pero cuando abrí mi Biblia, allí Sí. estaba Romanos 8:2 y literalmente brincó a mí. Alabado Porque Dios. la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha hecho libre de la ley, del pecado y de la muerte. Pero ¿saben lo maravilloso de esto? Es que el proceso de aprendizaje Sí, ha Señor. continuado y ha abierto Oh, aún Dios, más sí. desde ese tiempo, años atrás, hasta el día de hoy. Y yo siento que el Espíritu Santo va a continuar Lo hará, ¿no? sí. abriendo Sí, esto sí. más. Absolutamente. Alabado Dios. Gloria. Muy bien. Vamos a leer el versículo 7 otra vez. Perdón, el versículo 6. Podemos volverlo a leer. Adelante. Porque la mente puesta en la carne es muerte. Esto no se refiere a ver demasiada televisión como algunos piensan, sino más bien tratar de vivir para Dios fuera de su orden prescrito. El resultado será el pecado y separación de Dios. Hermano Swagger, ¿por qué no enfatizamos esto? La muerte. Miren, Eso es la bastante muerte fuerte. no es necesariamente un cese de vida, aunque termina en eso, sino que es esa incapacidad de que el creyente encuentra para vivir para Dios. Y para un creyente nacido de nuevo, un creyente lleno del Espíritu nacido de nuevo, no hay nada más miserable. Correcto. No hay nada más aberrante, Es una nada vida más terrible. Exactamente, y solo quiero enfatizarles esto, porque la otra manera es vida y vivir. Pero esto no es algo con lo que se debe jugar. Los cristianos están sintiendo esto día tras día y pueden vencerlo. Así es. Nosotros ya se nos terminó el tiempo para poder continuar en otros pensamientos. No se pierda esta programación. El Señor nos ha ayudado en la última semana, ¿no? A entregarle cosas a usted que necesitaba escuchar y abra así su corazón a la palabra de Dios. Espero que haya sido el caso y creo que así ha sido. Muchas gracias y cuéntele a otros sobre un estudio en la palabra, no sobre la cadena, 24 horas al día, 7 días a la semana. Y usted será de bendición a esa persona a la que le comparta esta información y ellos serán de bendición para usted. Gracias por haber estado con nosotros. Dios le bendiga abundantemente.
Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.